Bienvenida a Nueva Medicina, el podcast donde integramos ciencia y corazón, porque la verdadera salud se construye desde dentro. Soy María Mimbrero, cardióloga y especialista en medicina del estilo de vida, y en este podcast vas a encontrar las claves para alcanzar el bienestar con ciencia, sí, pero también con alma, con historia y con emociones, porque la salud no es solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Este es un espacio para reconectar con tu cuerpo, tu mente y tu corazón, para dejar atrás la exigencia y abrazar el autocuidado como un acto de amor. Esto es Nueva Medicina, integrando ciencia y corazón. ¡Empezamos! Hola, bienvenida corazón a este nuevo episodio de Nueva Medicina. Hoy vengo a contarte algo que es muy personal y es mi historia como médico y cómo he ido evolucionando hasta crear los espacios que hoy creo, desde divulgar hasta crear unas consultas un poquito diferentes y cómo me he ido dando cuenta de todo esto y también una cierta decepción con el sistema médico actual. Así que es un tema delicado. Quiero dejar claro que esto es mi visión, es mi experiencia personal, no tiene por qué ser la de todo el mundo y que sobre todo es con el sistema, no es con los profesionales, con las personas que trabajan en él, etcétera, sino que creo que el problema es el sistema, o sea que vengo un poquito reivindicativa, pero a veces siento que hay que ser un poquito disruptiva o decir las verdades para que desde ahí podamos ir cambiando las cosas, ¿no? Así que porfa no me tomes a mal si algo no te resuena y no tiene por qué ser tu experiencia tampoco si eres sanitaria o eres paciente, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Es importante contártelo porque Nueva Medicina va de esto, de esta nueva visión que yo he ido construyendo poco a poco. Ha sido un camino que ha sido bastante difícil porque, bueno, yo siempre he tenido una mirada muy abierta y siempre he querido comprender más profundamente por qué las personas se enferman, por qué esa persona está enferma, cómo puede ser que ese paciente se haya dejado hasta tal punto que se encuentre en esta situación. Y siempre, como digo, he querido ver más allá, más profundo, etc. Y este camino ha sido difícil porque no sentía que a mi alrededor nadie, seguro que hay personas y segurísimo, pero en mi entorno no sentía que nadie tenía estas mismas inquietudes que tengo yo, ¿no? Entonces, Nueva Medicina al final va de esto que he ido creando y es entregarte salud, bienestar y medicina desde este lugar y con todos los aprendizajes que he tenido pues, en los 16 años que llevo viendo pacientes, viendo y yo siempre voy a más profundo, pregunto y cómo ha sido tu vida y cómo te sientes y siento incluso pues las energías, las emociones de los pacientes, etcétera. Entonces me encanta poder crear este espacio para compartírtelo. Como te digo, este camino no ha sido fácil porque en el hospital llegó un punto en el que sentí que no encajaba nada, que no comprendía cómo otros no podían ver lo que yo veía y me sentía muy sola con mi visión, esta visión de ver al paciente más de forma holística, que un interés genuino por ese bienestar, un interés por darle lo mejor, los consejos, los hábitos, etc. Esto, repito, era en mi entorno, ¿vale? Y sé que hay muchos profesionales que sí que lo hacen, ¿eh? Pero bueno, me sentía sola e incluso a veces ridícula porque parecía que a nadie le importaba lo que para mí era tan importante como puede ser pues saber la vida de un paciente y comprender por qué está feliz o comprender por qué está tan triste, comprender todos esos traumas, etc. Entonces, en todo este recorrido me he dado cuenta de algo que es súper clave y es que si queremos sanar necesitamos ir a la raíz de las enfermedades y a la vez volver a las raíces de nuestra propia salud. Volver a las raíces, es decir, volver a vivir como vivíamos antes, ¿no? En cierta manera y como se vive aún en algunas regiones del planeta. Entonces, con el tiempo, con todos estos aprendizajes, con mi experiencia vital, pues me he convertido en una médica que en cierta manera puede ser poco convencional.
Hoy puedo decirlo con claridad y sin vergüenza, no practico la medicina tal y como me la enseñaron. Sí que practico la medicina tradicional, pero le he añadido otras cosas. ¿Por qué? Pues porque no podía seguir trabajando de la forma en la que el sistema me abocaba. Repito, siempre es problema del sistema, es algo más allá de cada ser humano, ¿no? Es como un sistema que nos ahoga, ¿no? Entonces sentía que me veía abocada a limitarme a mirar parámetros de analíticas, revisar historias, revisar informes, revisar datos metabólicos, tensiones, etcétera, ¿no? Bioparámetros, y corregirlos con pastillas y con mínimos consejos de hábitos de 5 minutos que rara vez eran efectivos porque no había un contexto. Dicho esto, admiro profundamente a mis compañeras y compañeros que salvan vidas cada día en los hospitales. Para que tengáis un ejemplo, una de mis mejores amigas es cardióloga, es de la que aprendí muchísimo cuando estaba haciendo la residencia con pacientes graves en la UCI, y ella es una crack salvando vidas en la UCI. O sea, es que ella nació para eso y eso es maravilloso y lo admiro y lo celebro. Pero yo no. Yo vine a hacer algo un poco diferente y es que vine a prevenir, a aportar bienestar, a investigar el bienestar, cómo se logra la verdadera salud mental, física, etc. Y a integrar la ciencia con el corazón. Entonces, darme cuenta de todo esto, no os podéis imaginar lo retador e incómodo que ha sido. Porque claro, es mucho más cómodo seguir con tu vida tranquila y con tu sueldo a fin de mes de médico, de un hospital, ¿no? Yo pensaba que mi sueño era trabajar en un hospital de tercer nivel, grande, importante, etc. Y cada día era más incómodo para mí. Entonces todo esto me hizo sentirme como un bicho raro, sufrir porque no me gustaba mi trabajo. Repito, no me gustaba porque también estaba tratando personas que ya tenían mucha enfermedad y que tampoco estaban abiertas a un bienestar real. Aunque yo lo intentara, es como que no llegaba. Yo sentía que tenía que llegar a personas que estábamos más en fase de prevención. Entonces, sufrí mucho y finalmente decidí poner mi vida y mi carrera patas arriba. O sea que no ha sido nada cómodo esto. Y al final lo hice para buscar la coherencia con quién soy y en quién me estaba transformando también. Entonces me fui a espacios, me fui de espacios en los que ya no aportaba nada, no sentía que estuviera aportando y sentía que me estaba ahogando, y crear nuevos espacios en los que sí que son para mí, o sea, unos lugares en unas consultas, en unos entornos, con unos pacientes que sí están preparados para recibir este mensaje, entre ellos este podcast. Y para que entiendas por qué dejé el hospital, quiero contarte una anécdota. Una vez di una charla sobre cómo ofrecer una perspectiva diferente a los pacientes con obesidad y diabetes. Me centré sobre todo en hablar de la complejidad de su abordaje, en los aspectos sociales, en los aspectos mentales y ambientales, y en la importancia de que el médico apoye de verdad al paciente, ¿no? Que salir del clásico, usted tiene que perder peso sin empatía, a otro abordaje diferente, como ya me conocéis, ¿no? Entonces, al terminar la charla, un colega me dijo que todo eso que había contado lo debía de hacer una enfermera y que los médicos lo que debíamos y teníamos que hacer ya teníamos bastante con pautar medicación e indicar intervenciones. Entonces, claro, este pequeño comentario fue uno de muchos que para mí eran como pequeños puñales que con el tiempo se fueron acumulando. Y bueno, pues quiero dejar claro que esto no es culpa de esa persona, es como que todos estamos absorbidos por este sistema, ¿no? O sea, es como que ya nos creemos este sistema, ¿no? Y el problema, eso, no son las personas, como os he dicho muchas veces, porque lo hacen lo mejor que pueden, porque también estamos cansados, estamos agotados, se nos exige muchísimo en poco tiempo. Y además eso no nos da pues margen de maniobra para hacer más, ¿vale? Los médicos trabajan muchísimas horas, guardias, es que es tan cansado que no. Situaciones muy complicadas, de estrés muy grande, con muchas decisiones que tienes que tomar, que sabes que pueden tener un impacto en la vida del paciente. Y esto pues no, tampoco estamos como valorados, ¿no? Entonces es algo que es bastante cansado. Pero bueno, yo fui viendo esto, viendo que ya cada vez me sentía peor y en la consulta pues me sentía inútil e impotente.
Por eso solo tenía tiempo de revisar la historia, mirar analíticas, medicamentos y dar un pequeño consejo, que sabía que era inútil. Y cada día estaba más incómoda, porque veía que no se valora la dimensión humana, no se da la importancia a conocer a la persona en profundidad, no da tiempo ni de establecer vínculos de confianza con el paciente cuando creo que es tan importante, de hablar de emociones, de experiencias vitales, etc. Entonces cada vez me costaba más actuar como me habían enseñado, en un sistema tan simplificado en el que solo cuentan los síntomas, los diagnósticos y los tratamientos. Me sentía cada vez, como os decía, más fuera de lugar. Y por eso al final me fui. Entonces quiero contarte para que entiendas cómo veo yo la medicina y cómo me gusta actuar y cómo es la médico en la que yo me estaba convirtiendo y quería ser realmente, y que tenía que seguir siendo coherente con eso que yo valoraba y creía. Y es una historia de una paciente para que veas cómo trato, ¿no? Y cómo pienso que es importante tratar e integrar la ciencia con el corazón. Hace unos meses una mujer de unos 40 años vino a verme por palpitaciones. Ella estaba de baja por burnout, con una ansiedad enorme y tenía mucho miedo a tener un problema cardíaco grave. Ella tenía palpitaciones y bueno, esto le causaba una gran inseguridad en su cuerpo. De hecho, pues nada más llegar a la consulta rompió a llorar pidiendo disculpas. Yo le dije que no, que esto era un espacio seguro, que podía abrirse. Y parecía como que de repente todo ese peso que había acumulado, todos esos miedos se desbordara, ¿no? Porque estaba en un lugar seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la escuché, la comprendí, fuimos a un poco a profundidad. Mientras le hacía las pruebas, pues exploramos juntas por qué se sentía así. Y le expliqué que poco a poco pues íbamos a ir recuperando pues, su confianza y la seguridad en su cuerpo, que paso a paso todo iría bien, que haríamos todas las pruebas necesarias para asegurarnos de que todo estaba perfecto. Y hablamos también pues, de su vida, de su trabajo, pues ella era madre de 2 niños, tenía una vida llena de responsabilidades y no tenía espacios para ella, no se los había creado. Fuimos además tirando del hilo y comprendimos que como ciertas experiencias de la infancia y heridas emocionales habían contribuido a una autoexigencia enorme y a una baja autoestima que la acompañaban y que al final habían brotado en forma de un brote de ansiedad pues extremo, ¿no? Que era algo de años. Todo esto también lo comprendo porque yo he pasado procesos similares, ¿no? Y en muchas cosas me veo reflejada en ella y eso también lo uso. Todo lo que yo he vivido, lo que he experimentado, cosas que he sanado yo a nivel profundo, las uso en mi consulta con las personas, ¿no? Y bueno, al final pues la invité a reconectar consigo misma, con la naturaleza, a escucharse más, a cuidarse. Por supuesto, le hice todas las pruebas necesarias para asegurarme de que su corazón estaba bien y por suerte pues lo estaba. Y marchó de la consulta, incluso nos dimos un abrazo. Unas semanas después volvió a la consulta y entró más sonriendo, mucho más tranquila. Me contó que estaba haciendo paseos por la naturaleza y no sé, parecía como hasta incluso otra persona. Como ves, con este ejemplo te quiero ilustrar pues que cuando me encuentro un paciente busco la verdad y la profundidad, las raíces. Quiero conocer su historia, sus dolores, porque además el corazón está muy relacionado con las emociones, con los dolores, con alteraciones del sistema nervioso autónomo. Y quiero saber qué la ha podido llevar a esta situación, en qué entorno ha crecido, qué traumas arrastra. No os podéis imaginar la de pacientes que me cuentan traumas transgeneracionales muy graves y quiero recordaros, y esto lo voy a tocar en otros episodios, que venimos de una guerra hace nada, no hace ni 100 años. Entonces todo esto tiene un impacto en nuestra salud, en la salud de nuestros corazones, en nuestro sistema nervioso, etc. Y otra cosa que os quería compartir es que muchas veces identifico, por esto también me gusta el término de ponerle corazón a la medicina, y es que la falta de amor es la que muchas veces nos lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque una falta de amor, unos traumas infantiles, baja autoestima, nos llevan a no cuidarnos, a no tener confianza en nosotros mismos. Y como sabéis, estos hábitos no saludables y esta incapacidad para cuidar del cuerpo y de la mente son las que muchas veces nos llevan a la enfermedad. Esto no es ninguna rareza ni extrañeza, ¿no? Aunque no salgan los papers científicos.
Entonces, esta es la medicina que a mí me emociona de verdad. Y creo profundamente que la medicina puede ser mucho más que diagnósticos y tratamiento. Puede ser ciencia, pero también humanidad, prevención y acompañamiento real. Y esto es a lo que quiero dedicar mi vida, a practicar una medicina más completa, más cercana y con más corazón. Y sé que esta forma de trabajar pues puedo practicarla no solo en la consulta, sino que también creando espacios digitales, que es lo que estoy creando ahora y estoy muy emocionada, porque lo que quiero es llegar hasta ti y darte esta medicina y acompañarte en tu propio camino. Pero bueno, volviendo a mi historia, que he hecho un poquito de paréntesis, disculpad por un poquito la dispersión. Como os comentaba, hace unos meses, algunos igual lo habréis notado por las redes, aunque no lo he comunicado, pues precisamente por todo esto que os he contado y para poder dedicarme a mi proyecto digital y estar más horas con mi hija, decidí que tenía que ser fiel a mí misma y a mi vida y marcharme del hospital. Y ya está. Entonces ahora trabajo en espacios que me permiten más holgura, más tiempo. Hay algunos en los que aún no es perfecto, pero algunos en los que sí que estoy muy emocionada y puedo hacer esto. Y además estoy desarrollando el proyecto digital que me permitirá llegar a muchas más personas. Y sé que muchas de las personas que me escuchan son sanitarias y que quizás me juzguen o se incomoden con mi camino. Yo quiero dejar claro que este es el mío y no tiene por qué ser el tuyo, y que puede que te sientas identificada con alguna de las cosas que comparto y que eso a veces es incómodo. Pero la verdad incomoda y mirarla de frente es un acto de valentía. Quiero que sepas, si eres sanitaria, que trabajas en el sistema, que te admiro y que te respeto muchísimo, que lo hacemos lo mejor que podemos en los hospitales, que en los hospitales hay muchísimo amor y muchísimo buen trato y que todo este trabajo es valiosísimo. Así que gracias. Sé que hay muchos profesionales que piensan como yo, que ya están practicando esta visión y que lo están intentando, aunque el sistema lo ponga difícil. Así que gracias a todos. Y si te sientes identificada y quieres que hablemos de ello, que nos apoyemos, pues escríbeme en comentarios y me encantará leerte. Creo que son conversaciones importantes. Creo que son cosas de las que tenemos que empezar a hablar y a nombrar. Bueno, ya llegamos al final de este episodio. Os digo que ha sido dificilísimo. He tenido 1000 resistencias a escribir y a hablar de esto y grabar este podcast. Decir lo que digo y nombrar estas verdades, pero necesitaba sacarlo porque creo que otra forma de medicina es posible. Una medicina que integra el estilo de vida, que busca la raíz del problema, que mira todas las dimensiones humanas de la persona, que reconoce el papel de las emociones no procesadas y los traumas heredados en la enfermedad. Una medicina que practica la escucha activa, el interés genuino por la salud y que pone amor en el trato. Y creo que acompañar a las personas hacia el amor propio y la paz mental y desde ahí cultivar herramientas de autocuidado que generen bienestar real y duradero también es medicina. De hecho, es una de las más poderosas que hay. Esto no siempre se consigue en una consulta rápida, es un proceso, requiere un método y por eso estoy creando este proyecto digital que verá la luz más pronto de lo que imaginas, espero. Y nada, esta es la medicina no tan convencional hacia la que me dirijo. Sigo practicando la medicina tradicional, pero integro además todo esto y le pongo corazón, que es lo más importante. Este es el camino en el que quiero seguir creciendo y evolucionando. Quiero seguir aprendiendo cada día de mis pacientes, profundizar cada día más con mis alumnas para hacerlo mejor, aportar más y ayudar mejor. Y bueno, gracias por estar, porque este podcast también es medicina y me permite dar voz a todo esto y me siento súper feliz de que estés ahí al otro lado. Así que gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje. Y si algo de lo que comparto, de lo que he compartido hoy te toca, te invita o te despierta, me encantaría saberlo. Escríbeme, hablemos, construyamos juntos este espacio de cambio. Y nada, darte las gracias y por fin déjame algún comentario y abramos conversación. Un abrazo gigante. Gracias por escucharme.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te ha encantado lo que escuchaste y quieres más, puedes descargarte el audio de los 3 cambios mentales para empezar a cuidarte desde el amor. También, si lo sientes, puedes dejarme un comentario y suscribirte al podcast. Y no te olvides de escribirme en Instagram a @dra.mimbrero para contarme qué te llevas del episodio. Gracias y nos vemos el próximo lunes.